Ser humano no significa ser bueno. The Last of Us Parte 2 es un videojuego con un gran peso emocional, no solo en su historia, sino en la manera en la que juegas, queriendo hacerte sentir mal por cada una de las cosas que haces, y aunque parece mal hecho, esto está intencionalmente hecho de manera humana. Sus mecánicas son más brutales y poderosas, con lo que nos cuenta más de la manera que te quiere hacer sentir. A pesar del peso emocional, quiere que odies, y eso es muy potente para un videojuego, los cuales tienen el poder para hacerlo. Este juego fue odiado, algo demasiado potente de por sí, pero que salió de control, habiendo reviews y review bombing solo porque a mucha gente no les pareció las decisiones creativas. En este juego salen infectados y humanos como los enemigos principales, pero en este los humanos tienen un peso más grande. Hay una gran cantidad de combates más contra humanos y los cuales son muy violentos si es que tú quieres que lo sean. Pero sobre todo, ¿cómo The Last of Us Parte 2 cambiaría la forma en la que vemos a los juegos de terror y acción? Pocos juegos han generado tanto odio y tanto amor al mismo tiempo. The Last of Us Parte 2 dividió a toda una comunidad, y todo por una sola escena, una sola decisión, un personaje, Abby. Se insultó a los desarrolladores, se mandaron amenazas y lo peor, se invalidó el trabajo de cientos de personas por no cumplir una fantasía de poder que jamás fue la intención de esta historia. Lo que pasó con este juego no fue solo una crítica, fue odio masivo, irracional y ciego, un rechazo al dolor, a la incomodidad, a no tener el control, y esto en el fondo es exactamente lo que el juego buscaba. Neil Druckmann y Haley Gross crearon una historia que se atrevería a decir: nadie es un héroe, una historia que te fuerza a jugar desde la perspectiva de alguien a quien odias, para que entiendas que no hay lados buenos, solo personas con errores, traumas, contradicciones, con cicatrices físicas y emocionales. Sí, fue odiado, pero también fue el juego más premiado de toda la historia. ¿Qué dice eso? Que a pesar del ruido, su impacto fue innegable. El legado de Last of Us Parte 2 no está solo en sus gráficos o sus premios, sino en cómo nos obliga a sentir cosas que no queremos sentir: rencor, culpa, dolor, compasión. Eso es lo que hace el arte importante. Te empuja, te duele, te cambia. Y si te incomodó, si te hizo odiar y luego comprender, si lo terminaste sin saber cómo sentirte, entonces logró su objetivo. The Last of Us Parte 2 no es una historia de héroes, no es una historia de victoria, es una historia de pérdida. Aquí no juegas para ser fuerte, juegas para cargar un dolor que no puedes soltar. La violencia no es solo visual, es emocional. Cada persona que derribas, cada cuerpo que dejas atrás, tiene nombre, tiene amigos. A veces incluso los oyes gritar su nombre cuando caen. No hay gloria en la masacre, no hay satisfacción real en ganar. The Last of Us Parte 2 te rompe porque no tiene miedo a mostrártelo todo: la culpa, la rabia, la tristeza y esa necesidad irracional de buscar venganza aunque sabes que todo está perdido. Aquí el mayor enemigo no son los infectados, no son los lobos, no son los serafitas. El mayor enemigo es el propio corazón humano. ¿Hasta dónde llegarías cuando el dolor se vuelve tu única motivación? Esa es la pregunta que The Last of Us Parte 2 te obliga a responder una y otra vez. Cada combate, cada gota de sangre que ves caer tiene un propósito narrativo. No es violencia por violencia, es horrible, es asquerosa, y sí, eso es intencional, porque aquí asesinar no es divertido, es un peso que cargas, una cicatriz más en el alma de Ellie. Ellie no busca justicia, busca venganza, y el juego se encarga de que tú también lo sientas, que cada disparo duela, que cada cuchillada tenga consecuencias. La supervivencia no es gloriosa, es lenta, es cruel, es constante. Los combates de sigilo, por ejemplo, están diseñados para incomodar, para hacerte pensar dos veces antes de apretar el gatillo. Puedes rodearlos, puedes dejarlos ir, pero sabes que no lo harás. The Last of Us Parte 2 no quiere que elimines rápido, quiere que recuerdes a cada persona que eliminaste, porque cada enemigo tiene nombre y cuando lo matas, sus amigos lo gritan. Esto genera algo poderoso. Al principio lo haces con furia, con hambre, pero luego te sientes mal, como si el juego te estuviera diciendo: ¿esto es lo que querías? Y eso es lo que redefine el género, porque aquí el terror no solo viene de los infectados, viene de lo que tú eres capaz de hacer. Entonces, ¿cómo es que este juego logra transformar el terror y la acción en algo que te destruye emocionalmente?
Las mecánicas, como ya mencioné, están diseñadas intencionalmente para que cada paso que des te duela, para que quieras apagar tu consola y quedarte en silencio. Este no es un juego que te haga sentir poderoso, es un juego que te hace sentir responsable. En una película eres solo testigo, pero en un videojuego tú eres el que aprieta el gatillo, tú eres el que decide seguir adelante. Hay otro juego que logra algo similar, se llama Spec Ops: The Line, y sí lo recomiendo, aunque también no. Es una experiencia cercana a una guerra real, una guerra en la que ganas, pero te destruyes en el proceso. Ambos juegos son de acción en tercera persona, pero no se parecen en nada. Eso sí, ambos comparten un mensaje claro: la guerra y la venganza no traen nada bueno, pero lo comunican de formas distintas. En Spec Ops: The Line, eliminar enemigos se siente vacío. En The Last of Us Parte 2, cada muerte se siente asquerosa en el peor sentido posible, y eso es intencional. La venganza y el odio son parte de nosotros, pero este juego no lo celebra, los destripa y sus mecánicas lo reflejan. Ver a un enemigo volar en pedazos por una mina, arder con un molotov o hacerle daño a sus mascotas. Dios mío. Sinceramente no puedo con eso, pero entienden el punto. Todo esto te hace sentir que puedes con todos, pero también te deshumaniza, tal como le pasó a Ellie, la protagonista. Cuando pienso en The Last of Us, diría que no se me viene a la mente una historia perfecta. No tiene argumentos lógicos de vez en cuando, no tiene nada lógico en ningún momento, y eso es lo que lo hace perfecto. Y que no busque ser esa palabra, y sobre todo que quiera representar lo que significa ser humano y lo que significa ser deshumanizado por nuestras acciones. Ellie hace todo lo humanamente posible por acabar una a una de las personas que toman la vida de un ser querido suyo, justificándolo como justicia, pero que al final nos damos cuenta de que está tan cegada con dicha justificación que se deshumaniza en vano. Este juego nos enseña solo mediante el gameplay y escenarios lo que es perder toda humanidad. Al comienzo de tú tienes un combate más extenso, pero no salvaje. Conforme va pasando el juego, las ejecuciones, nuevas armas y acciones que puedas hacer en se siente el peso del odio, al igual que la sensación de poder, que en serio es aterrador. Enseñar al jugador que a pesar de que solo es un videojuego, no quiere decir que por eso importe menos, y menos en la época en la que vivimos, donde nos hemos desensibilizado mucho a la violencia, y en extremo, me atrevería a decir. Muchas gracias por haber visto este video, y ojalá hayan aprendido algo, y como siempre les digo, que el terror continúe.